del Gabinete Económico en la Presidencia de la República y, por supuesto, gobernador también de su estado en Coahuila, con una amplia trayectoria en materia de administración pública y con conocimientos en economía, en energía. Hoy preside justamente el clúster de energía allá en Coahuila. Doctor Rogelio Montemayor, le agradezco profundamente que nos reciba y que podamos tener este diálogo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y es un placer poder compartir con ustedes pues estas reflexiones sobre este tema tan importante para México y para todos los mexicanos y con su auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, le agradecemos profundamente. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, Víctor. Bienvenido, doctor Montemayor. Gracias por compartir sus puntos de vista. Muchas gracias a ustedes, al contrario. Don Víctor Piz, buenas noches. Leonardo, buenas noches. Enrique, saludos. Don Rogelio, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí en la Silla Roja. Muy amable, don Víctor. Muchas gracias. Bueno, pues entremos de lleno en el tema. ¿Qué semana hemos vivido, doctor Montemayor, esta que concluye en materia de energía? Veíamos un reporte del clúster que usted preside que señalaba los riesgos y la vulnerabilidad por la dependencia del sistema energético mexicano en la importación del gas del extranjero. Un solo país nos provee arriba del 90% y establecía este reporte que esto era muy grave porque el día que Estados Unidos cerrara la llave, pues nos iba a poner en una situación crítica de parálisis de la industria. Bueno, ya pasó a causa de una tormenta invernal allá que los ha colocado en una situación de emergencia, por cierto, ante problemas eléctricos, de agua, de gas, etcétera, que, bueno, pues Texas estará ya resolviéndolos en los siguientes días. Pero esto nuevamente pone el ojo sobre el huracán, doctor, en el sentido de que dónde está y cómo está la industria energética mexicana en este nivel de riesgo, de vulnerabilidad, de peligro y de dependencia. Yo le pediría que iniciáramos a lo mejor con un balance general de cómo ve usted el panorama y luego vamos entrando en temas particulares. Si es tan amable, por favor. Claro, con mucho gusto. Mire, yo quisiera primero que nada, para poder ubicar las reflexiones y los temas en perspectiva, dar brevemente explicar un poco cómo hemos llegado a esta situación. El gas, por muchos años, no fue algo importante para Pemex. Pemex se dedicó a explorar todo el territorio. Sin duda, en esas exploraciones se encontraba en algunos lugares gas, pero la prioridad en esos momentos y en esos años, hasta, digamos, cerca de finales de los 80s, pues básicamente la preocupación y la prioridad era extraer petróleo. ¿Por qué? Pues porque era muy rentable la extracción de petróleo y porque todavía el gas no tenía un gran mercado en ese momento. Eso cambia a partir de que viene las nuevas tecnologías en materia de generación de electricidad y se empiezan a utilizar gas en ciclos combinados para generar electricidad. Ahí empieza a crecer la demanda de gas en forma muy importante. Inicialmente Pemex trata de mantenerse a la par de ese crecimiento, se empieza a desarrollar Burgos, se logran avances muy importantes. Sin embargo, pues ya para la primera década de los años 2000, pues ya era evidente que Pemex no podía. Y no podía solo con las inversiones que se requerían para mantener el paso en producción de gas con la demanda de gas. ¿Qué sucede? Bueno, pues eventualmente sucede que toda esa problemática, si recuerdan bien, pues en esos años, 2010, 2011, 2012, por ahí, y años previos, pues había muchas industrias que no podían iniciar porque no tenían capacidad de proveerles gas o proveerles electricidad en los lugares donde se estaban instalando y era todo un proceso para lograr eso. Eso da motivo y crea un ambiente donde fue posible una respuesta a ese problema que fue la reforma energética del 2013-2014.
ahí se inicia un proceso para atender esta insuficiencia. Se abre el mercado para que la inversión privada se sume a la de Pemex y a la de CFE para ir subsanando estas insuficiencias y estas dependencias. Y se elaboran planes para producir gas, se elaboran planes para generar capacidad de almacenamiento, se elaboran planes para generar recursos humanos para la nueva industria, porque pues ya no iba a ser solo Pemex quien requiriera personal calificado, sino pues todos los participantes que pudieran entrar en las distintas áreas en que se podía participar. Y esto empieza a avanzar, se empieza a desarrollar los recursos. Eventualmente llegamos a los recursos no convencionales, porque esos tomaron más tiempo en ser ofertados en licitaciones públicas, porque pues tomó varios años desarrollar la regulación ambiental para estas actividades que son, como bien lo sabemos, pues son motivo de gran controversia y pues implican una serie de riesgos. Finalmente, allá por 2018 se lanzan las primeras iniciativas para licitar campos no convencionales y llega el cambio de gobierno y se suspende todo este proceso. ¿Por qué menciono cambios convencionales o campos convencionales? Porque es donde el tipo de gas que tenemos. Tenemos gas en el mar profundo y tenemos gas básicamente en áreas de hidrocarburos no convencionales. Entonces, pues si queremos gas, pues hay que sacarlo de esas fuentes. Entonces, eso nos frena todo. En el 2019, por ahí del mes de mayo, fuimos invitados como clúster a participar pues en un parlamento abierto, donde expusimos el riesgo que significaba de que estábamos dependiendo demasiado del gas importado, porque lo hacíamos, como bien señaló usted hace un momento, de una sola zona, teníamos pocos accesos, ductos para importarlo, no teníamos capacidad de almacenamiento. El gas es un tema también de geopolítica, a final de cuentas hay una lucha por el mercado de Europa entre Rusia y Estados Unidos, que eventualmente va a elevar el precio del gas aquí en México, porque va a ser más rentable vender el gas de Estados Unidos, licuarlo y llevarlo a Europa que entregárnoslo a nosotros. Pero además, el gas que nos venden es un gas seco y por lo tanto, pues todos los precursores de la petroquímica no vienen con ese gas, se quedan allá en Estados Unidos. Y de ahí, pues es que nuestra petroquímica se encuentra en un estado tan difícil de prosperar. Todo eso lo hacíamos ver y fuimos muy insistentes en que si queremos realmente seguridad energética, autosuficiencia energética, necesitamos desarrollar los recursos no convencionales y necesitamos apostarle al gas. Obviamente, el gas no puede ser la única solución, tenemos que tener una matriz energética diversificada, porque pues ya lo estamos viendo, hay fenómenos naturales que pueden afectar a uno o a otra fuente de energía, y por eso tenemos que tener varias y tenemos que tener redundancia, pero lo que no podemos evitar es desarrollar nuestro potencial gasífero, que está ubicado en campos de hidrocarburos no convencionales. Y eso pues requiere una serie de acciones, pues primero haber mantenido las licitaciones que fueron canceladas, incluso la que estaba en curso al momento del cambio de gobierno fue cancelada, y ahí se perdió oportunidades muy importantes. Hay proyectos que Pemex tenía con empresas privadas para desarrollar algunos de los activos que le fueron asignados a Pemex en la Ronda Cero, que tienen potencial de gas, y fueron también suspendidos por cuestiones regulatorias, simplemente no le resuelven los permisos que se requieren para poder operar. Hay uno de esos en Coahuila, que lo hemos mencionado ya, que si se hubiera continuado el proceso de 2018, pues ahorita estaríamos produciendo ahí 150 millones de pies cúbicos diarios, y como Pemex tiene varios de esos campos, seguramente ya estarían 1,000 millones de pies cúbicos en producción, lo cual por lo pronto te reduciría cerca del 20% la dependencia que tenemos. O sea, sí es un problema, y lo más grave ahorita que yo veo es que ese problema se está ignorando y no se le está dando una solución de fondo. Cuando
dibuja usted este panorama y cuando nos permite conocer todos estos hechos y estas perspectivas, hay dos cosas ahí fundamentales. Se ha dicho que México tiene mucho gas. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿tenemos reservas probadas abundantes de gas? ¿Y de qué tipo de gas? Porque se habla del Shell, pero luego se habla también de estos otros tipos de gas natural, etcétera. ¿Tenemos mucho, doctor? Sí, definitivamente tenemos mucho potencial. No todo está probado porque requiere más inversión en exploración, pero sí, digamos, a nivel de recursos, lo que en la industria le llaman recursos prospectivos, ya con un bastante grado de certidumbre de que ahí existe ese hidrocarburo, tenemos suficiente gas para atender las necesidades de México actuales y el crecimiento previsible por al menos 30 años más, es decir, una generación. Sí lo existe, y yo estoy convencido de que ese gas puede ser producido de forma competitiva en México. Yo he escuchado y he visto algunas personas que aducen que lo produciríamos mucho más caro en México que en Estados Unidos. Pero cuando te pones a analizar las diferencias en costos que pudiera haber, digamos el 60% del costo diferencial tiene que ver con cuestiones de seguridad. Es decir, que si el Estado y los gobiernos estatales y el gobierno federal resuelven ese problema, que no hay forma de que no lo puedan resolver, pues simplemente ahí abarataste la producción de gas en un 60%. Si a eso le agregas mejorar la regulación, que también es una cosa que podemos hacer, pues ya tienes un gas muy competitivo al que estás importando, con la ventaja adicional de que el gas que tú produzcas aquí va a traer todos los líquidos de gas y vas a poder extraerlos para usarlos en la industria petroquímica, o mal llamada petroquímica, porque la mayor parte de esa industria es basada en gas, debiera ser algo así como gasoquímica. Pero bueno, no vamos a rebautizar ahorita, pero eso hay que hacerlo. Y yo lo que veo es que se están dando explicaciones, se está tratando de culpar que si se congelaron, que si no se congelaron, que si los liberales, que si los conservadores. Señores, tenemos un problema, dependemos del gas y no es deseable, es un problema de seguridad nacional. Hay que resolverlo. Y resolverlo implica que veamos y destrabemos el potencial que tenemos en todos los frentes, no nomás en gas. Tenemos potencial solar, tenemos potencial eólico, en geotermia hay potencial y puede haber otras que se me escapan en este momento, pero definitivamente tenemos mucho potencial. Nosotros estamos convencidos que si a los estados del noreste nos dejaran trabajar nuestro potencial y desarrollarlo, podríamos darle electricidad a todo el país sin depender del extranjero. Y eso es una realidad, pero pues hay una política que piensa que el petróleo es el que nos va a salvar, que la refinación es la que nos va a salvar, y pues estamos viendo que eso no sucede, ni va a suceder, porque las refinerías jamás van a producir gas, y menos si no, y lo que vamos a seguir viendo es que vamos a estar inundados de combustorio, que a lo mejor ahorita puede justificarse como una emergencia usarlo, pero no puede ser la base para la solución de mediano y largo plazo. Bueno, muy clara su postura y su posicionamiento. Doctor Enrique, por favor. Rogelio, en el documento del clúster energético de Coahuila se plantea justamente este horizonte, es decir, el desarrollar las cuencas gasíferas en nuestro país, como hicieron los tejanos en la zona de Eagle Ford, y que en realidad es lo que permitió convertir a Texas en una potencia, pues una potencia incluso exportadora de gas, de petróleo, pero específicamente ahora que estamos hablando del gas. Pero hay voces que señalan que una buena parte del potencial ubicado en Burgos, en Sabinas, en estas zonas del norte de la República, corresponden a gas de lutitas, al llamado shale gas. Y hay objeciones diversas. Bueno, este gobierno, el presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que no vamos a producir con base en las técnicas que se requieren para extraer el gas de lutitas, que es la perforación hidráulica. El documento que se ha circulado señala que hay múltiples argumentos que hablan de la seguridad ambiental
en este proceso. ¿Podría elaborar un poco? Porque como que siempre la gente oye shale gas y este tipo de producción y se alarma, piensa que vamos a contaminarnos y vamos a contaminar todo el agua del norte de la República. Sí, con mucho gusto. Mire, yo creo que si vemos las fuentes de contaminación en general, pues una de las más importantes es la ganadería de vacunos. Y alguien ha propuesto que se prohíba la ganadería porque contamina. Entonces yo creo que lo que tenemos que estar presente o tener muy claro es que cualquier actividad humana tiene riesgos y tiene un impacto en el ambiente. Todas las actividades humanas, cuando haces una presa, cuando haces una carretera, en fin, cuando construyes una fábrica, una mina, etc. En el caso concreto del gas de lutitas o el shale gas o no convencional, el gas es el mismo ya al final de cuentas. El nombre, el apellido que se le pone es por la formación donde se encuentra, ya sea lutitas o shale o otro tipo de formaciones. Entonces, ¿qué ha sucedido? O sea, ¿cuáles son las objeciones? Uno te dice, usa mucha agua. Es cierto, usa mucha agua. Cada vez menos, porque la tecnología ha avanzado. Pero cuando comparas tú el uso de agua para perforar un pozo con sembrar una hectárea, por ejemplo, de alfalfa, o sea, un pozo te usa la misma agua que vas a usar para sembrar 2 hectáreas de alfalfa. Más que las hectáreas de alfalfa las tienes que regar cada año y en el caso del pozo lo haces una vez y pues te olvidas por 15 o 20 años mientras se está produciendo. Entonces, todo es relativo. Ahora, en el caso concreto de México, las reservas de gas de lutitas están localizadas fundamentalmente en la frontera norte. En la frontera norte existe abundancia de agua tratada que puede ser utilizada para este propósito. De hecho, nosotros hemos propuesto que se haga un cambio a la regulación para que se prohíba el uso de agua para consumo apta para consumo humano en esta actividad y se use exclusivamente la agua de segundo uso, agua residuales, agua tratada. Luego te dicen, oye, pero el agua que regresa, cuando tú perforas, le echas agua con arena y otras cosas, terminas y el pozo te va devolviendo parte de esa agua, alrededor de la mitad. Y esa agua trae todo lo que le metiste más lo que se trae de allá de abajo. Bueno, ¿qué hacer con esa agua? Pues hay que disponer de ella de forma segura. Hay tecnología mexicana para tratarla que ya está aprobada en Estados Unidos, que te permite reusar esa agua y obviamente vas a disminuir la cantidad de agua tratada que vas a requerir. Y puedes disponer de forma segura de esa agua porque la vas a seguir reusando y ya finalmente lo que quede el último, pues la puedes pues confinar en contenedores seguros que esos existen y se puede hacer. Te dicen que puede tener impactos sísmicos. Es cierto, puede tenerlos, pero son normalmente la evidencia que existe de todo lo que se ha podido documentar en varios países que llevan a cabo esta actividad, es que esa actividad sísmica es muy imperceptible porque nunca llega a más de 3 grados en la escala, ¿cómo se llama? De Richter. Entonces, son imperceptibles. Acá nos enteramos en el norte de repente que hubo un temblor porque lo anuncian en los medios, no porque lo haya sentido, y luego la gente dice, sí, yo lo escuché. Ahora, ¿de dónde vienen esos? En Coahuila nos dicen que un montón de sismos. Tenemos más de 100 años de evidencia de sismos en el territorio de Coahuila. ¿Por qué? Pues porque Coahuila está cruzado por 3 fallas geológicas y donde hay una falla geológica hay actividad tectónica que va a producir esos movimientos. No tiene nada que ver con la perforación porque a final de cuentas pues, las actividades de perforación prácticamente son inexistentes todavía en Coahuila. Entonces, y además puedes tú usar tecnología como se está usando en otras partes donde estás midiendo en tiempo real, donde vas perforando el nivel de sismicidad y si llega a un cierto benchmark, pues lo paras y continúas en otro momento. Ahora, tú generas actividad sísmica cuando haces una presa, cuando haces una carretera, cuando haces una mina, porque estás moviendo la estructura de la Tierra, o sea, cualquier alteración a la estructura de la Tierra tiene una consecuencia. Lo que quiero decir con todo esto es, a final de cuentas, que
con buena regulación. O sea, sí tiene riesgos, no hay que negarlos, los tiene, pero estos riesgos son previsibles y son controlables con buena regulación y con tecnología. La regulación de México es bastante aceptable, tiene áreas de oportunidad donde se puede mejorar, como esta que mencionaba de expresamente prohibir el uso de agua apta para consumo humano en estas actividades de perforación de este tipo de yacimientos. Pero necesitamos la tecnología que también existe. La tecnología, pues la que no tengamos nosotros, la tenemos enseguida. Ahí en el estado de Texas se está usando todo eso ya y ha ido creciendo a una velocidad impresionante las soluciones. Doctor, de todo esto, para que el auditorio nos entienda, esto es lo que conocemos como fractura por perforación hidráulica, esto es lo que se llama el fracking, que el presidente López Obrador ha rechazado y negado a toda costa. Así se conoce como estimulación hidráulica, o sea, tú perforas, como perforas en cualquier otro tipo de pozos, que llevamos pues 100 años haciéndolo, ¿no? Y ya que terminaste de perforar, vas a, como el tipo de roca en que se encuentran atrapadas las moléculas del hidrocarburo, son de baja porosidad, por llamarlos así, y no se mueve libremente el hidrocarburo, tienes que estimularlo con fracturas hidráulicas para ampliar por donde puedan circular las moléculas y de esa manera recolectarlas en el tubo, que el pozo que perforaste, y suban por la fuerza que traen, la energía que traen de ahí abajo, suban a la superficie. Así se le conoce. Eso se ha usado siempre, ¿eh? En un pozo vertical convencional se usa algo de fracturación, en menor escala que en un pozo no convencional, pero se usa. Y le hemos usado, llevamos 100 años haciendo perforaciones. Y muchos, yo creo que fácil, más de 30 haciendo estimulación hidráulica para producir petróleo, para producir gas en yacimientos convencionales. Yo creo que, yo no sé, realmente nunca he entendido la objeción, porque no hay un argumento sólido, no hay una discusión entre ambientalistas para a ver qué te preocupa y cómo lo resolvemos. Si apartamos de ese principio que toda actividad humana tiene un riesgo, pero si tiene un riesgo, veamos si lo podemos mitigar y lo podemos anticipar y lo podemos resolver. Si es así, pues vamos adelante. Si no, pues vamos a esperar a que encontremos la solución técnica para hacer. Pero esa discusión no se da, simplemente no. Y yo creo que eso no se vale cuando se trata de cualquier cosa que es fundamental para la vida. Y sin energía no hay vida. Yo creo que tenemos que aceptar ese hecho de que la vida como la conocemos ahora requiere energía. Imagínense, pues ya lo estamos viendo estos días donde mucha gente ha estado varios días sin energía eléctrica. Ahorita lo estamos viendo. Estaba hace rato leyendo algo sobre la industria automotriz y ya pues buena parte de las plantas están paradas porque no tienen gas. Así es, ya pararon varias plantas automotrices en distintos estados por este problema. Víctor Piz, por favor, adelante. Sí, de hecho pararon 8 armadoras, paró Vitro, que es la principal proveedora de vidrio para la industria automotriz, pararon maquiladoras, en fin. Sobre eso yo quería preguntarle, acercándonos a esta coyuntura de la crisis que vivimos en la última semana, ¿esta crisis era evitable o inevitable? Hay pues videos de cuando el presidente López Obrador decía el año pasado que México tenía gas natural de sobra, que no lo requería, pero ahora no lo tenemos. Y lo que dice el gobierno es que no había gas natural para usar en la generación eléctrica porque Texas cerró sus ductos, ¿no? Cerró sus ductos, bueno, no por la condición climática, estas temporadas tan frías, y bueno, pero también se dice que el gobierno mexicano no adelantó sus compras y ahora pues no estuvo dispuesto a pagar un mayor precio por el gas. El precio del gas había estado muy estable, ¿no? En torno a los $3 por millón de BTU, pero de pronto se disparó con las nevadas, con todo esto que está pasando en Texas. Y bueno, y el resultado es esto que vimos en la semana, los cortes de carga rotativos, que pues, no son otra cosa más que los apagones en el norte y en el noreste. Y por el lado del gas, el Cenegas con estas alertas críticas, que pues estamos viendo ahora las afectaciones para la industria. Pero la pregunta es esa, ¿se pudo evitar esta crisis? ¿Era evitable o era de plano inevitable?
Mire, yo creo que hay que separar los temas. Yo creo que la parte natural, es decir, las heladas, pues no son totalmente evitables, más bien no son evitables, pero sí son anticipables. Y creo que tuvimos una alerta de, pues, digo, yo que no estoy en eso, pues creo que cuando menos 10 días antes de que llegara el frío ya sabíamos que iba a venir mucho frío. Bueno, entonces tuviste ese tiempo para prepararte y para tomar acciones y no lo hiciste. ¿Qué podías haber hecho? Pues haber empezado a preparar otras centrales eléctricas. Por ejemplo, ahorita están hablando que van a usar carbón. Las plantas de carbón de Coahuila, que son prácticamente las únicas que hay, algunas que están en la costa allá por Michoacán o Nayarit, pues tienen paradas casi 2 años. Estaban produciendo tienen ocho, ¿cómo le llaman? Torres de producción, solamente el 20% estaba funcionando, 20-25%. No estaban comprando carbón en la región, tienen a esa región en la depresión económica más terrible que hemos conocido. Yo soy de esa región a propósito, y pues estaba parada, totalmente. Y decían que porque había mucha energía en otros lados, pues yo no la veo, ¿no? Entonces sí podían haber hecho cosas para prevenirse. También es cierto que este tema de que nos dejaron de vender tiene 2 partes. En la primera oleada de frío, las industrias siguieron trayendo, las industrias que tenían contratos y coberturas siguieron importando su gas, no se les cortó. Se le cortó a CFE porque CFE no hizo contratos de largo plazo por ahorrarse el costo de las coberturas. Y es algo que no han querido aclarar, o sea, eso lo dice mucha gente y yo eso lo he dicho públicamente. Bueno, si no es cierto, aclárenlo, presenten los contratos de largo plazo que hicieron, pero la gente que está en el mercado del gas te lo dice, no compraron cobertura y estaban comprando lo que se llama el mercado spot. Es decir, tú llegas, quiero para mañana esto y pues va a valer tanto ese día, pues eso pagas. Cuando haces un contrato con cobertura, pues tú proteges un precio y sabes que tienes asegurado una X cantidad de gas a un determinado precio. Sí te va a costar algo del riesgo, una especie de tasa de interés, pero es preferible eso a esto que nos ha pasado. O sea, si nos ponemos a evaluar el costo que está teniendo el sufrimiento humano por todas las viviendas y personas que han visto, pues tenido que pasarlas sin ninguna facilidad de electricidad, más el costo de las empresas que se están parando, pues con mucho rebasa el costo de lo que pudo haber sido de las coberturas. Entonces, resumiendo, era anticipable, nos debíamos haber preparado, no nos preparamos, pero ahorita que ya pasó, tenemos que buscar una respuesta, y la respuesta no puede ser la que están anunciando, vamos a producir con carbón y combustóleo. El combustóleo vale casi 3 o 4 veces más que la energía generada con gas. La del carbón vale 2 veces más. Entonces, ¿vamos a condenar a México a pagar electricidad tan cara o a forzar al gobierno a dar subsidios tan bestiales para poder mantener la ilusión de que la energía es barata? Yo creo que eso no es posible ni sostenible en el tiempo. Tenemos muchas necesidades, pues veamos nomás cómo está el sector salud, los hospitales, las carencias que hay por todos lados en educación, en salud, en carreteras, en seguridad pública. No podemos estar desperdiciando más dinero en energía. Ese dinero puede, o sea, toda la inversión en energía, la mayor parte de ella es rentable. No tiene por qué estarse subsidiando de ninguna manera. Entonces, y eso yo creo que ahorita es donde debiéramos poner el énfasis. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque definitivamente, si queremos seguridad energética, vamos a tener que usar el gas. Y el gas que tenemos es el gas de lutitas. Y vamos a tener que usar energía eólica, y vamos a tener que usar energía solar y geotermia, y vamos a tener que usar toda la hidroeléctrica que podamos tener y si se aceptara la nuclear, pues vamos a la nuclear también. Pero tenemos que hacerlo, diseñar una matriz energética para el mediano y largo plazo que cumpla, por un lado, que sea amable con el ambiente, que sea sostenible, que se base en la dotación de recursos que como país tenemos o en los que podemos importar de manera segura, que sea la más eficiente y promover la eficiencia energética, es decir, que cada vez produzcamos lo mismo o más con menos energía y vivamos con igual confort, con menos energía.
Y eso no se está haciendo. Lo único fue el llamado del presidente, decir, por favor, no consuman luz en la hora pico. No se está haciendo, lo dice usted con precisión. Es muy lamentable, tiene usted razón. Y además, cuando menciona esto del combustóleo y del carbón, pues es la más sucia, no solamente es la más cara, sino es la que contamina más. Generar energía con esas vías es gravemente perjudicial al medio ambiente. Déjenos hacer una pausa aquí, doctor. Vamos rápidamente a mensajes, regresamos enseguida. Estamos en la silla roja con el doctor Rogelio Montemayor Seguy del Clúster de Energía en Coahuila. Volvemos. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones. Lave sus manos frecuentemente. Use el estornudo de etiqueta. Evite tocar cara, oídos y nariz. Mantenga una distancia de 1 metro entre personas. Evite aglomeraciones. Si tiene gripa o tos, use cubrebocas. Evite salir de casa. En El Financiero, nos preocupamos por usted. Cumplimos 7 años siendo referente periodístico y una herramienta indispensable para la toma de decisiones. Enriquecemos la discusión con información exclusiva y de coyuntura, marcando la diferencia. Somos el único canal en México presentando la información global con un enfoque local. Es para mí un honor ser parte de estos 7 años de historia y de éxito. Felicidades al Financiero Bloomberg por estos 7 primeros años al aire. El Financiero Bloomberg cumple 7 años de informar con veracidad. Es un verdadero orgullo pertenecer a la familia del Financiero Bloomberg. Gracias a todo el equipo de noticias por hacerlo posible y a usted por acompañarnos. Muchas felicidades al equipo de El Financiero Bloomberg por estos 7 años. Muchas felicidades al Financiero en este 7º aniversario. Muchísimas felicidades. 7 años de información, análisis, opinión, crítica, debate, todo para usted en El Financiero Bloomberg. Felicidades al Financiero Bloomberg por 7 años ininterrumpidos de informar de manera veraz y oportuna. Felicidades a todo el equipo de El Financiero Bloomberg Televisión por estos 7 años de estar informando al público mexicano. Es un honor ser parte del equipo del Financiero Bloomberg. Felicidades por el aniversario y vamos por muchos años más. El Financiero Bloomberg, 7º aniversario. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Sábado, 5 de la tarde. Retransmisión, domingo, 8 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Doctor, ha hecho usted una extensa y muy detallada argumentación de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho mal, de la no previsión. Quisiera apuntarlo así en términos muy claros. Ya lo explicó usted, pero lo quiero resumir. La estrategia, la prioridad de poner toda la inversión y todos los recursos en el petróleo, en la refinación, en esto, sin duda, ante el escenario que estamos viviendo, es equivocada. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Me está entendiendo correctamente, definitivamente, es una estrategia equivocada. En primer lugar, pues nuestras reservas de crudo no son del tamaño que son las de otros países, y no podemos pensar que podemos resolver las necesidades de energía de México en base a petróleo. El petróleo pues nos va a dar gasolina. Si seguimos refinando, pues eventualmente podremos llegar a tener autosuficiencia energética. Pero si tú necesitas importar gasolina, tienes múltiples fuentes de dónde traerla. Por eso yo siempre he insistido, y lo dije ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando me invitaron a ese foro llamado Parlamento Abierto, que la verdad se me hace una vacilada, porque no discutes nada, nomás te oyen y apuntan y guardan y hacen lo que querían hacer desde el principio. Entonces, lo que
les decíamos entonces y les decimos ahora, si tú necesitas gas porque tu fuente tradicional se te suspende, como ya sucedió cuando hubo los huracanes hace 3, 4 años ahí en el Golfo de México, que pararon varias refinerías de Estados Unidos alrededor de 2 semanas y dejaron de producir gasolina. ¿Qué hizo Pemex? Pues la empezó a traer de otros países. El costo, la implicación en costo no es prohibitiva, porque lo único que se te altera es el costo de transporte, y el costo de transporte por barco pues, no es tan caro, es bastante económico. Entonces, tuviste una respuesta inmediata, nadie nos dimos cuenta de que las refinerías o sentimos un impacto en la escasez de gasolina por el cierre de las gasolineras. Entonces, sí es... Para mí es cuestionable el querer ser autosuficiente en todo. Hay cosas en las que sí tenemos que ser y hay cosas que no es necesario que seamos autosuficientes. La gasolina, demos el beneficio de la duda y quizás fuera deseable, pero la que sí es indispensable eliminar es la dependencia de gas, porque ahí sí no tenemos de otra y lo estamos viendo ahora con un terrible impacto y un choque de realidad bestial, ¿no? Que nos ha puesto de rodillas a todos. Entonces, sí creo que esa estrategia, y está doblemente equivocada, porque no solamente le apuestan al petróleo, sino le apuestan a que Pemex haga todo. Si la reforma energética surgió porque Pemex no podía ya hacer todo, y estaba habiendo insuficiencias que se manifestaban de muy diversa manera, ¿cómo piensas que ahora, en una situación donde Pemex se ha deteriorado financieramente más de como estaba hace 6 años, pues no va a poder, o sea, es una quimera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay muchas alternativas. Pero también hay otra cosa, no solamente no es tan crítico, sino que apostarle a una nueva refinería cuando tienes 6, de las cuales requieren mucha inversión porque no estaban en buenas condiciones, y 4 de ellas están tan mal que cuando las echas a andar producen casi tanto combustible como gasolina. Pues necesitabas haberles invertido a esas gasolineras para esas refinerías, para reconvertirlas y te produzcan más gasolina y menos combustible. Ya hay 2 que sí se han hecho esas inversiones en años atrás, y pues ya no te producen tanto combustible, lo convierten mucho de ello en el coque de petróleo, que tiene otros usos. El combustible no tiene mercado, o lo usa CFE para quemarlo y ensuciar el ambiente y generar electricidad, o lo tienes que almacenar, y Pemex no tiene capacidad para almacenarlo. Por eso esto es, si vemos los datos de uso de combustible, venían disminuyendo y empiezan otra vez a subir a partir de 2019 con esta estrategia de refinación que ha seguido el gobierno de la República. Esa estrategia no nos va a resolver, ni vamos a fortalecer a Pemex porque nos estamos equivocando, no estamos diagnosticando bien el problema de Pemex para fortalecerlo, no estamos dejando a Pemex que sea rentable, que es lo que necesita hacer. Yo creo que ahí hay una confusión terrible, o sea, Pemex y México requiere para un funcionamiento de la industria de la energía correcta desde el punto de vista del beneficio del consumidor, no del beneficio del gobierno. Si queremos eso, necesitamos una CFE y un Pemex fuertes, jugadores fuertes, pero fuertes porque son competitivos, porque son rentables, no porque les creamos un nicho donde puedan hacer lo que les pegue su gana, como lo estamos creando con todas las regulaciones que se han venido poniendo en acto, ¿no? Muchas de ellas que ya las ha rechazado la Suprema Corte, y ojalá que esta ley, lo deseable sería que no pase, pero seguramente va a pasar la nueva ley de la industria eléctrica, pero pues esperemos que las demandas que van a seguir a su aprobación en su caso, que es lo más probable, las demandas, pues nos lleven otra vez a que se anulen. Pero ¿cuál es la gravedad de ese problema? La gravedad es que para que esos juicios lleguen a resolutivos va a pasar 1 o 2 años. Y son 1 o 2 años donde no va a haber inversión más que la que pueda hacer el gobierno en materia de energía. Y yo creo que México requiere mucho más que eso.
Son años perdidos, doctor, son años en que no avanza la industria y no movemos el aparato energético de México hacia las energías limpias, que es hacia donde apuntaba hace 2 o 3 años con eólicas, con fotovoltaicas, y todo eso se paró, como decía usted, se detuvieron las licitaciones, se cancelaron los proyectos de forma muy grave. Enrique, por favor. Doctor, uno de los diagnósticos que se han hecho en esta crisis tiene que ver con la infraestructura de almacenamiento. Se dice que en prácticamente todos los hidrocarburos, pero en el caso del que estamos hablando, que es del gas, estamos también en la lona. Y en el documento de referencia, que presentó el clúster de Coahuila, se ve la cantidad de días, medido el almacenamiento en la cantidad de días, y pues en México es de risa prácticamente, nos dura para 1 día, 2 días. ¿Cuándo se dejó de construir o nunca se ha construido esta capacidad de almacenamiento de gas? ¿Qué nos puede contar a ese respecto? Mire, el problema, digamos, de la falta de almacenamiento de gas y de gasolinas, pues tiene ya años de estar presente. La reforma energética trajo consigo la elaboración de varios planes. El plan que ya mencioné de rondas y licitaciones, que está en el plan quinquenal, donde venía pues una serie había más de 128, digamos, lotes o campos de hidrocarburos que iban a ser licitados para ser desarrollados por inversionistas interesados. También había un plan de almacenamiento, había proyectos de almacenamiento que estaban en proceso. Lo que hay que tener claro es que en materia de energía todos los proyectos son de años, o sea, no hay proyectos, bueno, salvo poner una gasolinera, ¿no? Ese puede ser el más sencillito, de los más sencillos, pero el resto de la construcción de infraestructura de almacenamiento, etcétera, son proyectos que toman años. Lo que había en marcha de planes de licitaciones, de almacenamiento, les mencionaba yo un plan de recursos humanos, concretamente en el estado de Coahuila, pusimos en marcha un programa para formar cerca de 5,000 técnicos y profesionistas que requiere la industria de hidrocarburos, porque Coahuila pues no era un estado, digamos, con mucha actividad petrolera o de hidrocarburos. Y se puso en marcha en un programa de 3 años, ¿y qué creen que pasa? Llega el nuevo gobierno y a la mitad lo cancela. Entonces se quedaron 5,000 muchachos ahí pues sin poder terminar el proyecto que se había iniciado. O sea, todo ese desperdicio lo vemos en los planes que se abandonaron de construcción de almacenamiento, de construcción de ductos, de rondas, etcétera. Y pues se concentró la política en construir 2 bocas y en pues apostarle a perforar y a explorar más por parte de Pemex. Hay un dato muy, muy ilustrativo cuando se habla de que fracasó la reforma. La cantidad de exploración que se hizo en los pocos años que duró la reforma, pues casi supera la que había hecho Pemex en más de la mitad de su historia, la que hicieron los privados en esos años y que siguen haciendo, porque los contratos pues, que están vigentes de algunas de las, sobre todo lo que es en aguas someras o profundas, pues se sigue haciendo esa exploración y se ha avanzado muchísimo, pero pues va a llegar un día que pues eso ciertamente no es suficiente, dado sobre todo el potencial que tenemos. En el caso concreto de eólicos, que eso sí es una verdadera tragedia. Por ejemplo, le voy a platicar de un caso concreto en el estado de Coahuila. Era un proyecto de 300 millones de dólares. Ya se había hecho todo el proceso, negociar con los dueños de la tierra, que eran ejidatarios, todos los permisos y todo lo que se requería para poder iniciar un proceso. Estaba todo listo para, de hecho, avanzada la construcción. Viene la etapa de la interconexión y la agencia reguladora, que es la CRE, les dice que para darles el permiso de interconexión, que lo necesitas pues, para poder vender la electricidad que vas a estar generando, llevarla a donde se va a consumir. Necesitaban invertir 80 millones de dólares a fondo perdido para construir una línea de transmisión allá por Querétaro al Bajío. ¿Qué tiene que ver esa línea de transmisión con este proyecto de Canadá? Simplemente como la línea de transmisión es facultad exclusiva del Estado mexicano y no tienen dinero,
pues recurren a este tipo de cosas, y lo han hecho con muchísimos otros proyectos. Todavía se les propusieron soluciones, y bueno, ¿por qué no nos dejan juntarnos varios proyectos para que entre todos no nos cueste tan caro? Porque un proyecto de 300 aguantar de entrada una pérdida de 80, pues no hace mucho sentido económico, pero a lo mejor si le cargas 5 o 10 millones pudiera ser, si te permite pues asociarte con 8 o 10 proyectos para que entre todos financien esa. O lo hago y luego pues déjame cobrarles a los que lo van a usar, ¿no? Y no había otra solución más que lo hacen y se lo entregan a CFE. Pues así no, las inversiones se están yendo, las empresas dijeron, bueno, pues vamos a buscar otro país. Y la verdad México era y va a seguir siendo en el futuro, muy atractivo, porque tenemos los recursos, tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el mercado, somos un mercado importante. Y estamos pegados a Estados Unidos y somos un país fundamentalmente manufacturero, exportador. Entonces, todo eso hace de México algo muy atractivo, que lamentablemente en estos años, aparte de esto que he mencionado, pues todas las otras acciones que pues han puesto nerviosos a los inversionistas por la falta de respeto a los contratos y a las regulaciones, pues nos están retrasando varios años. ¿Cuántos? No lo sé, no quiero atreverme a hacer predicciones, pero sí es un costo elevadísimo. Nos quedan apenas unos 7 minutos, doctor, vamos a puntualizar. Víctor Piz, por favor, de forma muy concreta. Sí, no hay mucho interés del gobierno de equilibrar la red con el aumento de fuentes baratas y confiables como la eólica y la solar. Y yo quisiera conocer su opinión sobre esta reforma que mencionaba usted a la ley eléctrica, en donde pues algunos analistas lo que ven es el interés del gobierno de restituir a CFE prácticamente el monopolio de la generación de electricidad. En su opinión, ¿esta reforma va en la línea de lo que dice el presidente de recuperar a las empresas energéticas de México, o en la línea quizá de tener una regresión en la industria eléctrica de México? Yo creo que las dos cosas, porque definitivamente es una iniciativa del presidente. Entonces supongo que podemos suponer que eso es lo que él piensa y que es lo que él desea que se haga, que fortalecer a CFE por la vía. Y yo lo que digo es, está bien fortalecer a CFE, pero hagámoslo por la vía de hacerlo más competitivo, más productivo, mejor, más rentable, no por la vía de cercarlo de la competencia para que pueda subsistir. Pues no va a subsistir porque pues ya no nos la vamos a acabar con demandas. Entonces, yo creo que es un retroceso, la política energética en general, que es una política que está destinada a fracasar porque no nos va a llevar a la seguridad energética que se dice que se busca. Yo estoy convencido, la seguridad energética de México pasa por el desarrollo de los recursos de gas no convencionales, de los recursos de hidrocarburos no convencionales, por los recursos eólicos, por los solares, por los de geotermia, por los hidráulicos, en fin, todas las fuentes posibles que pudiéramos tener, porque sí necesitamos una matriz diversificada. O sea, no podemos depender exclusivamente de una fuente de fuente de energía primaria para generar electricidad. Tenemos que tener una matriz diversificada, pero que sea una matriz pues que no dañe tanto el ambiente, que lo proteja, que lo cuide para que sea sustentable. Y tiene que haber una política de eficiencia energética, es decir, que hagamos más con menos. ¿Cuál es el afán de mantener el precio de la gasolina sin cambio? Que están ahorita subsidiándola, que es un subsidio a los que tienen coche, no a los que no lo tienen. Pues va a haber más consumo de gasolina. ¿Queremos eso, que haya más consumo de gasolina? Si cuando pones en la ecuación la situación del ambiente, yo creo que los ecologistas dirían no, que suba el precio a lo que sea, con tal de que se deje de usar el coche y se empiece a invertir en medios masivos de movilidad o en nuevas políticas urbanas que nos lleven a estos conceptos que ahora se están manejando de ciudades de 15 minutos o de media hora, donde pues haces todo la planeación urbana para que tú puedas vivir y satisfacer la mayoría de tus necesidades en un radio que puedas caminarlo, sin necesidad de usar carro. Nosotros vamos totalmente en otra dirección. En la industria automotriz, pues vamos hacia los coches eléctricos y estamos queriendo producir más gasolina.
O sea, la verdad yo no lo entiendo, porque dentro del gobierno hay gente inteligente y gente con la que yo he platicado que lo entiende. Y en muchas cosas coincidimos, no en todo, ¿verdad? Obviamente, pero no entiendo yo por qué las decisiones se toman de esa manera. Es que es como usted dice que hay gente inteligente y que dialoga y que entiende. ¿Y por qué si entienden hacen exactamente todo lo contrario a lo que dicta la lógica? Energías sucias, eliminar la competencia, fortalecer viejos monopolios que tarde o temprano financieramente van a reventar. Es decir, es un contrasentido enorme. Cada vez que platicamos con un experto en materia energética, como usted, con un consultor, y dicen, es que es como volver 50 años para atrás al monopolio del petróleo, cuando pues el mundo se está despetrolizando. Aquí queremos volver y queremos al monopolio de la electricidad con combustóleo y con carbón. O sea, usted dice, no entiendo, y usted es un experto en la materia. Es como un contrasentido profundo, ¿no? Sí, totalmente. Yo la única explicación que encuentro para esa, que le digo, es que estos con los que dialogo, que le digo son inteligentes y entienden, pues no son los que deciden, ¿verdad? Y a ellos tampoco los escuchan. Están ahí por alguna otra razón, pero ciertamente no porque les hagan mucho caso en cuanto a su sentido. Sí. Y algunos de ellos llegan hasta escribir artículos para expresar y, digamos, soltar esa angustia y esa frustración que tienen de que no los pelen, ¿no? Sí, en fin, estamos en la recta final. Comentarios finales, Enrique, por favor. Pues ojalá logremos dar la vuelta, doctor. Usted fue cabeza de Pemex hace poco más de 2 décadas y seguramente el Pemex que está viendo ahora pues le genera muchos sentimientos. Finalmente, ¿hay algo que le guste del Pemex de hoy si lo comparamos con aquel que usted dirigió? Pues realmente muy poco, porque yo veía en el Pemex que me tocó a mí, pues que había un personal técnico, los petroleros, que tenían varias características muy valiosas para Pemex y para México, ¿no? Eran personas preparadas, que conocían, con experiencia, eran personas que tenían la camiseta muy puesta, o sea que trabajaban realmente con muchas ganas. Y bueno, teníamos entonces, y ahora sigue siendo lo mismo problema, pues el problema de Hacienda, que Hacienda pues se llevaba pues prácticamente todo, o sea, la utilidad operativa de Pemex, que era bastante importante, pues prácticamente se la llevaba toda como impuestos, ¿no? No le dejaba a Pemex dinero ni para invertir ni para hacer otras cosas. Y pues obviamente tenía muchos problemas, o sea, uno de los problemas es muy estructural, o sea, tú tienes en el Consejo de Pemex a la autoridad y que juega un doble papel. Por un lado es autoridad, dicta política, pero por otro lado pues opera una empresa, o sea, es el presidente de un consejo de una empresa cuya función, al menos en mi juicio, sería elevar el valor de esa empresa, no atender las necesidades políticas de una secretaría. Y se mezclan, y obviamente quien siempre pierde es Pemex. Cuando hay necesidad porque algún grupo de interés quiere un subsidio, ya sea en el gas, en la gasolina o en lo que sea, pues se le pide a Pemex que lo haga, pero Pemex no está para dar subsidios, los subsidios se dan con impuestos, no con los ingresos de Pemex. Y obviamente pues eso no sucedía entonces y creo que sigue sin suceder ahora. Pemex debe fortalecerse. Yo estoy convencido que México requiere un Pemex fuerte, pero un Pemex fuerte que sea rentable. Y tendría que entrarse al análisis de por qué se deterioró la situación financiera de Pemex. Y cuando te metes a eso, vas a ver que hay mucho de la responsabilidad, pues está del lado de la forma como la trataron, tanto por Hacienda como después cuando le quitan muchos activos para traspasarlos a los nuevos reguladores. Le quitan activos a Pemex, pero no se llevan el pasivo que se usó para generar esos activos. Entonces queda desbalanceado el balance de Pemex y se ha ido acumulando la responsabilidad de Pemex ante el exterior, deuda, las pensiones, etcétera. Entonces, esos problemas, la deuda y las pensiones, tendríamos que resolverlos y a partir de ahí reconstruir Pemex, dándole oportunidad de invertir en lo que es rentable, no en lo que se le ocurre a la Secretaría de Energía. Pero en fin, Víctor, esperemos que sobreviva. Comentarios finales, por favor. Sí,
Pemex está apostando a la exploración, a la extracción de petróleo, a la refinación, pero no a la producción de gas. Como dice el gobierno, no lo dice así, de que haya cancelado las nuevas rondas de licitación en la cuenca de Burgos, pero cuando menos están suspendidas. Lo que sí está prohibido es el método de la fractura hidráulica, y creo que una conclusión es que México depende altamente del gas, pero no está haciendo nada para producir su propio gas. Y pues nada más agradecer a don Rogelio Montemayor que nos haya acompañado esta noche para entender este tema que sin duda es muy relevante, como él lo decía al principio, el futuro está en la energía. Pues muchas gracias a ustedes, en realidad, por esta oportunidad de compartir reflexiones sobre este tema. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Como me encantaría que lo escucharan, doctor, y me hace mucho sentido su apreciación sobre el Parlamento abierto, porque coincido con usted, estos señores legisladores y señoras pues hacen el juego la representación del Parlamento abierto. Vamos a debatir un tema, pero pues no debaten porque la decisión está previamente dictada, como el caso de la reforma en materia de energía eléctrica, donde pues a lo mejor escucharán gente y tomarán nota, pero pues ya sabemos qué van a votar y cómo lo van a hacer, lo cual es realmente muy penoso. Pueden ser años trágicos en materia energética para México, este sexenio donde se tire por la borda todo lo avanzado en materia de energías limpias, en materia de diversificación del mercado y de competitividad. Le agradezco profundamente sus reflexiones y su aportación para el programa. El auditorio lo valora enormemente y estemos en comunicación, doctor. Seguramente vendrán temas delicados en los meses por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El doctor Rogelio Montemayor Seguí, del Clúster de Energía de Coahuila. Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Don Víctor Piz, gracias, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de habernos acompañado aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En El Financiero nos preocupamos por usted. Las calles no son seguras para los ciclistas en México. De enero a junio se registraron 15 fallecimientos de ciclistas y 675 accidentes de tránsito que involucran bicicletas. Y es muy posible que esta cifra supere a la de 2019, donde se registraron 717 accidentes, casi 2 accidentes cada 24 horas. Recientemente, Jair, un joven universitario de 28 años, fue embestido por un tráiler que transitaba con exceso de velocidad y perdió la vida. Otro caso es el de Alexia, una destacada ciclista de la UNAM, y su padre, Emilio Ordóñez, atropellados por un conductor presuntamente en estado de ebriedad cuando circulaban sobre la autopista México-Pachuca. Además de las personas fallecidas, se denuncian casos de impunidad, como el de Mario Trejo, un ciclista gravemente lesionado por una unidad de transporte público, que después de arrollarlo se dio a la fuga. Familiares, amigos y organizaciones civiles exigen justicia para las víctimas y su derecho al tránsito libre y seguro en la ciudad. Los hechos de tránsito ocurren con más frecuencia en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, zonas consideradas como las más peligrosas para los ciclistas. Los peatones y los pasajeros del transporte público también son vulnerables a estos accidentes, pues durante el mismo periodo fallecieron 137 personas. De acuerdo al artículo 2 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se dará prioridad en la utilización del espacio vial a los peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte público, por lo que elementos de movilidad como ciclovías, cruces peatonales y educación vial para los conductores de vehículos motorizados son obligatorios para hacer que esta ciudad sea más segura para quienes la transitan. Aún así, la creencia de que los automóviles tienen mayor prioridad sigue existiendo entre la ciudadanía.
extraordinarily gratified that the United States Senate decided, as they did, to protect our constitutional way of life and not go down the road of endless impeachments. I don't grapple with anybody. We finished the grappling in that room and we slammed them down on the mat and won this case. There's no grappling anymore. We won, not guilty. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a este programa del Nuevo Vecino. Acabamos de escuchar a los abogados del expresidente Donald Trump, quienes celebraron su victoria, o por lo menos celebraron el hecho de que no condenaron a su cliente, el presidente Donald Trump. Esto sucedió el fin de semana, en donde el Senado absolvió al exmandatario del delito de incitación a la insurrección. Se necesitaba por lo menos 67 votos para que el juicio político procediera, para que lo encontraran culpable. Sin embargo, solo 57 legisladores lo consideraron culpable, únicamente 7 republicanos, senadores republicanos, votaron para condenar a Donald Trump. Esta es la segunda ocasión en que Trump evita una condena. Esto es un tema histórico en términos de que ya van 2 juicios políticos en contra de un presidente, pero la gran interrogante es qué impactos políticos tendrá este juicio y qué sucederá hacia el futuro con el Partido Republicano. Para platicar sobre el tema vamos a conversar de nuevo con una gran colega que está en Washington, Ana Edgerton, y es editora de Bloomberg en Washington. Ana, a ver, ¿no sorprende los resultados tal vez de lo que sucedió, a pesar de que se presentaron videos contundentes, escalofriantes, no solamente el tipo de violencia que hubo en el Capitolio ese 6 de enero y cómo las intenciones de estos seguidores del presidente Donald Trump era de literalmente matar al vicepresidente, matar a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, pero sobre todo querían detener el hecho de que el siguiente presidente de los Estados Unidos sería Joe Biden. Entonces, a la luz de lo que sucedió el fin de semana pasado, Donald Trump no es culpable. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de este juicio político? Y de nuevo, bienvenida al programa, Ana. Bueno, gracias y buenas noches. Va a ser interesante ver